Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos opositores a Guardia Civil. Abrazo fuerte a mis alumnos. Obviamente tengo que quererlos más, es normal. Han confiado en Tecol y tienen muchas herramientas, buen tiempo del inglés, los psicotécnicos, todas las incidencias a lo largo de la convocatoria, como es la oferta de empleo público, en fin, y todas las dudas que hemos podido recopilar en nuestros 20 años de existencia en Tecol. Habíamos empezado con el régimen jurídico del sector público y nos reafirmamos y que es muy interesante porque esto es lo que en realidad en la calle se nos va a preguntar. Es lo que el ciudadano corriente que no tiene relación con el Parlamento, con el gobierno propiamente dicho, con la justicia, salvo que se le llame, va a preguntar sobre sus problemas con las administraciones públicas. Bien, habíamos visto ayer, aunque hoy vamos a hablar de las unidades administrativas, pero he querido hacer esta ampliación porque ya veremos que esta ley tiene una parte de ley de bases y otra parte de ley normal. Significa que pone respecto a la ley de bases, da orientaciones generales para todas las administraciones públicas, pero luego cuando llega a la AGE, como ya aprovechando de que la AGE es de la organización central del Estado, es del gobierno de la nación, pues aquí sí habla de la organización y funcionamiento de la AGE y del sector público institucional. Es decir, primero nos da unas bases del régimen jurídico y de los principios del sistema de responsabilidad y la potestad sancionadora y pasa después a dar ya concretamente, aunque esto sobre el texto vendrá un poco salpicado porque la ley lo salpica, pero bueno, que entendamos que es, por ejemplo, cuando veamos la suplencia, pues hay una suplencia que forma parte de las bases. Luego, cuando habla de la AGE, ya la suplencia es exactamente, concretamente en la AGE y en su sector público. Así que vamos a leernos un poco, que escuchar no tiene esto más valor que adquirir cultura para entender mejor qué de lo que se trata, entendéis mejor de qué va. Una ley de bases es un tipo de normativa utilizada en algunos sistemas jurídicos, como el español, para establecer los principios fundamentales o el marco general de una determinada materia, dejando los detalles específicos y el desarrollo normativo posterior a otra norma con rango de ley. Bien, el desarrollo posterior de las normas posteriores, normas jurídicas, a otras con rango de ley. Ya veremos que aunque las dos tienen fuerza de ley, pero digamos que esta es la ley madre, ¿no?, de las otras leyes. Marca las líneas directrices y los elementos estructurales básicos sobre los cuales se construirá una legislación más detallada. Una vez aprobada, se requiere de una legislación posterior que desarrolle con detalle los aspectos contemplados en ella. Este desarrollo se realiza a través de leyes ordinarias o especiales, que concretan y llenan de contenido el esquema básico previamente establecido. Aunque no tienen un rango superior a las leyes ordinarias desde el punto de vista formal, establecen los criterios fundamentales que estas últimas deben respetar, funcionando así como un marco referencial obligatorio para el desarrollo legislativo posterior. Bien, veremos que son leyes madre que luego tienen un desarrollo sin tener el carácter de leyes orgánicas, porque no son orgánicas, no afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, pero sí es una ley donde establece un marco que luego otras legislaciones, como son las comunidades autónomas y demás, o la propia Administración General del Estado, se basará en ella. Vamos a ver un poquito también qué es una administración pública, la AP que decimos aquí. La AP se refiere al conjunto de órganos, entidades y funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar a cabo las tareas y actividades relacionadas con la gestión de los asuntos públicos en un país o entidad territorial. Esta gestión involucra la toma de decisiones, la implementación de políticas públicas,
la prestación de servicios, la regulación de actividades económicas y sociales, la aplicación de leyes y normativas, entre otras funciones que buscan el bienestar y el interés general de la sociedad. Bien, aquí ya en un estado de autonomía como es el nuestro, pues está organizada la SAPE a nivel territorial. Puede estar organizada a nivel nacional, regional o local, y suele dividirse en diferentes organismos y departamentos especializados que se encargan de áreas específicas como la educación, la salud, la seguridad, la justicia, entre otras. Además, está sujeta a principios y normas legales que buscan garantizar la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en su actuación. En resumen, es el conjunto de instituciones y personas encargadas de la gestión de los asuntos públicos y el cumplimiento de las funciones gubernamentales en una sociedad, con el objetivo de promover el bienestar y el interés común. Bien, la potestad sancionadora lo metemos junto a los principios de responsabilidad. Esta responsabilidad de la administración, que también pueden ser responsables, tienen que pagar, y la potestad sancionadora es cuando nos hacen pagar a nosotros. Es la facultad para que puedan dirigirse contra nosotros. Y ahora ya vemos esta parte que, aprovechando que esto es una ley de bases, pero como la AGE ya es del Estado central, pues aquí ya aprovecha y organiza y funciona la AGE directamente. Esto ya sería exclusivamente para la AGE. Se refiere al conjunto de órganos administrativos que pertenecen a la Administración Central del Estado, excluyendo a las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades locales y el sector público institucional que no forma parte de la estructura administrativa central. Efectivamente, no los incluye porque estos ya usarían de la ley de bases en sí. La ley tiene como principal función ejecutar las políticas públicas y gestionar los servicios públicos de competencia estatal, bajo los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, todo ello enmarcado en el respeto a la legalidad y al servicio de los intereses generales del país. Bien, bueno, esto ya lo vimos. Esto ha sido un pequeño aperitivo y nos vamos a ir también a las administraciones públicas. Diréis, ¿qué rollo nos mete este tío? Os aseguro que si entendéis esto bien, aunque sea un par de lecturas, el resto de la parte legal, de la parte escrita, la de la ley, la vais a entender muy bien. O sea, hay dos maneras, o sabérselo de memoria, como mucha gente lo hace, no está mal, pero yo prefiero que tengáis una idea que os sirva de futuro. La memoria se pasa, pero la ciencia queda. Administraciones Públicas, AAPP. Vamos a ver los diferentes tipos de administraciones públicas. Organismos públicos. Los organismos públicos son entidades que forman parte de la administración pública y tienen personalidad jurídica propia. Aunque gozan de cierta autonomía, dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo Central o de una entidad gubernamental superior. Estos organismos suelen tener funciones específicas y pueden estar encargados de áreas como la seguridad social, la educación, la salud, entre otras. Ejemplos de organismos públicos son el Instituto Nacional de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Salud o la Agencia Tributaria. Bien, estos organismos públicos y las entidades públicas vinculadas o dependientes van al margen de lo que son los ministerios, los departamentos, lo que es estricto. Es decir, un país, aparte de su configuración de su propio gobierno, necesita pues otros organismos que, como dice aquí, tienen personalidad jurídica propia, actúan con lealtad al gobierno, pero con una libertad de acción que no la tienen los órganos directamente dependientes del gobierno. Bien, vamos a ver ahora, como hablaremos mucho de organismos públicos y también de entidades públicas vinculadas o dependientes,
que vamos a poner aquí vinculados a dependientes, porque esto lo podremos, entidades de derecho público vinculadas o dependientes, nos aparecerá mucho, entidades de derecho público, entidades, voy a cambiar aquí porque de derecho público, que es más correcto, vinculadas o dependientes. Vamos a hacer la grabación para que no se nos quede ahí y vamos a ver lo que son. Entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Las entidades públicas vinculadas o dependientes son organizaciones que están relacionadas con la administración pública central o principal, pero no tienen personalidad jurídica propia. Bien. Vamos a ver, aquí tienen personalidad jurídica propia. Estos organismos la tienen. Están relacionadas, cierta autonomía también es importante. Están relacionadas, aquí dice relacionadas con la administración pública, pero no tienen personalidad jurídica propia. Es decir, que tienen que depender de alguien para adoptar sus propias decisiones. Quien tiene personalidad jurídica propia, como ya vimos en Código Civil, es capaz de, sin contar con nadie, de adquirir obligaciones y derechos. Puede negociar en el mundo jurídico. Cuando no tiene personalidad jurídica propia, pues necesitan de alguien. Estas entidades suelen estar subordinadas a un organismo público o entidad gubernamental superior y actúan como brazos ejecutores de políticas públicas o programas específicos. Bien, esto de brazos ejecutores me gusta, son los brazos ejecutores de políticas que ellos no hacen, se las hace el gobierno, políticas públicas o programas específicos creados por el gobierno y estas entidades la llevan a cabo, las ejecutan. A menudo están encargadas de implementar programas de asistencia social, proyectos de infraestructura o actividades de investigación, entre otros. Ejemplos de entidades públicas vinculadas o dependientes son las empresas estatales, los institutos autónomos y las fundaciones públicas. Bien, aquí nos une los dos conceptos. En resumen, los organismos públicos tienen personalidad jurídica propia y cierta autonomía dentro de la administración pública, mientras que las entidades públicas vinculadas o dependientes actúan en calidad de ejecutores de políticas gubernamentales y están subordinadas a entidades superiores. Ambos desempeñan un papel importante en la implementación de políticas públicas y en la prestación de servicios a la sociedad en nombre del Estado. Pero mientras que una entidad vinculante tiene cierto grado de autonomía y operatividad bajo la supervisión de una entidad principal. Bien, entidad vinculante no, vinculada. Vinculada, que no es lo mismo. Pero mientras que una entidad vinculada tiene cierto grado de autonomía y operatividad bajo la supervisión de una entidad principal, una entidad dependiente tiene una relación más jerárquica y está más subordinada a la entidad superior, siguiendo sus políticas y directrices de manera más estricta. Bien, a continuación, cuando hablemos de las competencias administrativas, es interesante, lo pongo aquí al principio, tendréis que verlo un poco más, figura con la competencia, vamos a ver, quizá es un buen momento para hacer ahora la rectificación. Un momentito. Esto, diréis, este tío no se lo prepara. Sí, me lo preparo. Precisamente me lo preparo hasta el punto de que cuando veo alguna cuestión que no me satisface, pues después de haberla visto 70 veces,
la mejoro, o por lo menos intento mejorarla. Bien, viene mejor aquí. Vamos a... Este año ya no cambio más los libros, ¿eh? El año que viene lo que tenga que hacer únicamente llevarán las preguntas nuevas que salgan en este próximo año. Bien, vamos entonces a ver los órganos administrativos. Los órganos administrativos son la gente que trabaja para el gobierno. Tenemos 3 niveles: unidades administrativas, que son oficinillas normales; órganos administrativos, que son esas oficinas, pero pueden tener, ejercen fuerza frente a terceros, o tienen que ser consultadas con carácter obligatorio por los órganos de gobierno, por las administraciones. Es decir, no son más que unidades administrativas, pero tienen esas facultades de que lo que decidan, por ejemplo, en una jefatura de tráfico, hay órganos, unidades administrativas, que son las que hacen el papeleo, pero después hay unos órganos que es el jefe provincial, que ese nos da el carnet de conducir. Tiene efectos jurídicos frente a terceros, o tienen que ser consultadas. Vamos a ver cómo se crean los 3 tipos que tenemos y acabaremos aquí. O sea que tenemos órganos administrativos en general, aunque quizá órganos de las administraciones públicas. Creo que queda mejor. Es que la ley tampoco se preocupa en enseñarnos, ¿no? Vamos a abreviar, porque órganos de administraciones públicas, tenemos unidades administrativas, órganos administrativos, que son unidades administrativas pero con fuerza, y órganos consultivos, que son personas que ayudan, apoyan, pero que no tienen fuerza. Son más expertos que las unidades administrativas, pero auxilian a los órganos administrativos. Auxilian con su consejo. Vamos a grabar y vamos a verlo, y con esto vamos a terminar este tema que quiero, me gustaría que, a ver, que lo tomaseis en serio, porque este tema, que suele ser farragoso, la gente no lo entiende, lo podéis entender perfectamente. Vamos a leerlo con Robotina. Órganos de las AAPP. Aquí va a hacer una diferencia entre los 3 que vamos a ver. Las unidades administrativas se centran en la gestión y ejecución de tareas. Bien. Simplemente gestionan y ejecutan tareas que le vienen impuestas. Los órganos administrativos tienen poder decisivo y de ejecución. Bien. Y los órganos consultivos brindan asesoramiento y recomendaciones expertas sin poder decisivo directo. Vale, vamos a ver las unidades administrativas. Unidades administrativas. Bien, voy a leerlo aquí. Son los elementos organizativos básicos de toda la estructura orgánica. Los básicos. Tienen puestos de trabajo, o sea, hay una plantilla de tanto, pues son 14, 15, o dotaciones de plantilla, depende, en un sitio se llama una cosa y otra de otra. Depende, vinculado funcionalmente por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. ¿Qué quiere decir esto? Que un jefe puede tener funcionarios que cada uno ejerza diversas funciones, valga la redundancia. Entonces, organizativamente, el jefe es el que manda, pero cada uno tiene funcionalmente, en razón, este se dedica a poner los sellos y este se dedica a sacar la fotocopiadora y tal. Entonces, importante, esto yo lo hubiese puesto al revés. Tienen un jefe en común, son 25 empleados, orgánicamente todos dependen de ese jefe. Pero los 25 no tienen los mismos cometidos. Cada uno funcionalmente a su propio cometido. Vamos a ver la diferencia entre funcional y orgánico. Funcional se refiere a las actividades y funciones que se llevan a cabo en una organización,
mientras que orgánico se relaciona con la estructura y la jerarquía de la organización. Bien, lo orgánico es estructura y jerarquía, y dentro de que tenemos un mismo jefe, pero tú haces una cosa y yo hago la otra. Vale, órganos administrativos, decíamos que son unidades administrativas, pero además se les atribuye funciones más importantes. Que su poder de decisión tiene efecto jurídico frente a terceros. Es el que nos da, el carnet de conducir lo firma y nos lo da a efectos jurídicos. O cuya actuación tiene carácter preceptivo, esto ya lo veremos más veces, es que cualquier unidad que resuelva cosas resulta que tiene que consultar obligatoriamente con estas unidades. Bien, esto lo veremos un poco más adelante mejor. Aquí lo adelanta, pero después se ve mejor. Carácter obligatorio. Este carácter obligatorio quiere decir que tienen que emitir un informe, pero no será vinculante para el que lo ha pedido. El superior pide, oye, hay que consultar a este órgano administrativo, porque es obligado, porque es preceptivo, tengo que consultarlo porque es preceptivo. Pero su opinión no me vincula, porque si me vinculase, pues ¿qué pinto yo aquí? No, simplemente tengo que pedirle la opinión. Luego puedo hacerle caso, ¿no? Puedo decir, oye, pues estupendo, qué bien, o decir, pues no me gusta y no lo hago. Es decir, preceptivo, pero no vinculante. Vamos a ver cómo se delimitan, cómo funcionan estas unidades. Vamos a grabar. Corresponde a cada AP delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Bien, quiere decir que las unidades y los órganos, cada administración pública, la central del gobierno, la de la comunidad autónoma, la de la provincia, la administración pública local, o sea, local del municipio, ellos son los que delimitan, ellos tienen su dinero y delimitan cuáles son las unidades administrativas y cuáles van a ser órganos administrativos. Vamos a crear un órgano administrativo. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos. Fijaos que no dice de unidades administrativas, que casi lo que tenía que decir, pero ya habla directamente de los órganos administrativos. Vamos a crearlos. ¿Qué hay que decir en esa orden de creación? ¿Qué hay que determinar? A. Determinación de su forma de integración en la AP de que se trate y su dependencia jerárquica. B. Delimitación de sus funciones, su trabajo y competencias, atribuciones / autoridad. C. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma AP que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Claro, se trata, Instrucciones y órdenes de servicio. Se trata de que no se dupliquen las cosas en el territorio o en la misma población. Tiene que haber una entidad, no dos. Otra cosa es que haya diversas, dentro de estos órganos administrativos, haya diversas unidades administrativas por todo el territorio, ¿no? Una provincia pues tiene su historia de hacienda de la provincia en varias unidades administrativas, pero siempre habrá un único órgano administrativo. Vamos a ver esto, cómo se gestiona interiormente los jefes con los subordinados en estas unidades. Instrucciones y órdenes de servicio. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Bien, la instrucción, entendéis que la instrucción es algo con carácter general, en lo sucesivo, no sé qué,
Pues el horario de oficinas, las vacaciones van a ser, la atención al ciudadano va a ser de esta manera, es una instrucción general. Y las órdenes de servicio son instrucciones más particulares, más del día a día. Y esta, tanto la instrucción como la orden de servicio pudiera incumplirse. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Bien, esto nos interpreta muchas veces que la administración incumple, tiene errores. Entonces, ese error del funcionario que ha tenido un error, eso ya invalida el acto dictado, ya todo se va para atrás porque un señor ha metido la gamba. Los errores o incumplimientos en los procedimientos internos de la Administración no invalidan automáticamente los actos administrativos externos, aunque pueden tener consecuencias disciplinarias para los empleados o funcionarios responsables de dichos incumplimientos. Bien, está muy claro. Y por fin tenemos la tercera figura, los órganos consultivos, la administración consultiva, que, esto ya lo explico, dice, podrá articularse mediante órganos específicos. Vamos, aquí son órganos que vamos a crear para el tema. Como yo no puedo consultar a un órgano que es mi amigo, tengo que consultar a un órgano que sea independiente, que me diga la verdad, que no me diga lo que yo, o sea, no es lo que está pasando hoy en España, ¿no? Que pongo a uno para que me diga lo que yo quiero oír. Estos órganos tienen autonomía orgánica y funcional. El órgano que sea funciona orgánicamente, tiene su organización propia y funciona propiamente respecto a la AP activa. La AP activa es la que va a pedir el informe, la opinión. Esta va a pedir el informe a una administración pública consultiva que tiene autonomía orgánica y autonomía funcional. Bien. Ahora, puede ser que los mismos servicios, la misma AP activa, tenga su propio servicio que presta asistencia jurídica. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene una unidad de abogados militares, no me sale el nombre ahora, los tiene en la propia dirección general. Pero claro, si van a decir lo que el director quiere oírle, pues entonces no harían la función consultiva. Es decir, dentro de la Guardia Civil, el servicio, hay gente que presta asistencia jurídica, pero no podrá estar sujeto a dependencia jerárquica, ni orgánica ni funcional, como decíamos aquí arriba, orgánica y funcional, ni podrá recibir instrucciones directas o de cualquier clase de los órganos que hayan elaborado las disposiciones. Es decir, si se trata de una ley que el director general no la entiende bien, se lo pide al órgano consultivo, al servicio jurídico concretamente, que se llama servicio jurídico. El servicio jurídico no puede dirigirse ni recibir instrucciones del Parlamento, que fue el que elaboró las disposiciones o los actos objetos de consulta. Y en este caso, como son servicios que comprende mucha gente, pues actúan de forma colegiada. Es decir, podemos acudir a órganos específicos a través, para articularse. Esto está mejor, lo vamos a poner aquí. Mediante órganos, mejor, específicos de articularse. Vamos a quitar aquí, es que está mejor ese. Mediante órganos específicos dotados de autonomía funcional, órganos específicos, o ya no son órganos específicos, sino son nuestros propios órganos que me prestan asistencia jurídica. Pero estos órganos también deben de tener autonomía, no pueden estar sujetos a dependencia jerárquica
ni orgánica ni funcional, igual que aquí arriba. Ni recibir instrucciones de los órganos que dictaron las disposiciones sobre las que se les pregunta y actúan para cumplir tal garantía de forma colegiada. Bueno, ahora veremos esto, el tema de las competencias. El tema son sencillos, pero yo digo que, os aseguro, que si os paráis y razonáis un poco todo esto, son cosas que os van a valer para toda la vida, para toda vuestra vida profesional. Bueno, y si decidís abandonar esta vocación, pues también os va a servir. Esto va a servir siempre en cualquier situación para entender bien cómo la relación entre el ciudadano y la administración pública, que son las herramientas que tiene el gobierno. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente inmediatamente.